¿Cuál era el objetivo de esa política mentirosa, traidora, de despojo? Estaba planeada en el futuro, pues, para la apropiación de esos territorios tan importantes, por lo que contienen gas natural. En este momento la reserva de gas natural más importante del país, petróleo o uranio o las maderas y los grandes ríos, pues para la construcción de las represas y la generación de energía eléctrica que finalmente tendrían las comunidades o nuestras gentes, nuestros hermanos en cada una de sus casas, un poco para oír tal vez la radio o para tener una televisión y ver los programas del canal de las estrellas, por ejemplo. Tal vez ese fue el proyecto equivocado, el traidor de Luis Echeverría. Ya venía pues pensándose hacia corto o mediano plazo, después de los asesinatos perpetuados cuando era secretario de Gobernación Luis Echeverría y después premiado como presidente de la República, y posteriormente se viene una serie, una cadena de neoliberales en la presidencia de la República: Miguel de la Madrid, o López Portillo, o Adolfo Luis Cortines, o Cedillo, o el mismo Salinas Traidor, que reforma el artículo 27, llegando así a Fox, a Felipe Calderón, al solo traidor pues de Fox. Entonces, al llegar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se consuma otra de las traiciones ya características de los gobiernos traidores después de la Revolución Mexicana, después del proyecto de nación, del movimiento social de 1917. Las traiciones, los traidores se siguen sucediendo pues en el poder, y así el 92 Carlos Salinas de Gortari, al reformar el artículo 27 constitucional, no solo afecta a las comunidades indígenas, a las naciones, a los pueblos indígenas, a las tribus indígenas, sino que traiciona al pueblo de México, porque vulnera la soberanía nacional y abre las condiciones para la firma del PLC, el ARCA, el Plan Puebla-Panamá, el Plan Colombia o el Plan Andino. Se vienen como torrentes, todos que responden a los intereses del capitalismo, de los capitalistas, de las grandes transnacionales, de los grandes grupos financieros. Y bueno, se consuma la traición y se traiciona a la Revolución Mexicana, se traiciona pues al pueblo de México, y se acaban las esperanzas de este país, de nuestra patria, de nuestro México, y que pensaban echar a andar el Tratado de Libre Comercio en enero del 94, y fue justamente cuando la dignidad construida y regresada al pueblo de México y al mundo, los hermanos zapatistas, con el ya basta, le declaran el ya basta al mal gobierno de Salinas, del traidor Salinas. A partir de entonces se viene una nueva época, nuevas condiciones. El movimiento zapatista no solo abre los caminos o la esperanza del presente o del futuro, no solo para los mexicanos o mexicanas, sino para los pueblos del mundo. El ya basta nos dio una señal de esperanza, pues no solo a los mexicanos, sino a todos los hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos de otros pueblos del mundo. Y el gobierno endureció su agresión con la guerra, y hubo necesidad que el pueblo de México, con la responsabilidad histórica que nos ha caracterizado siempre, tuviéramos que desplazarnos a las grandes ciudades, espacios,
a las oficinas de los gobiernos a manifestar nuestro rechazo a la guerra que el traidor Salinas con su ejército federal estaba orientando con la muerte, agrediendo con la muerte a los pueblos zapatistas, a los pueblos indígenas del sureste mexicano. La sociedad civil nacional e internacional no esperó e igualmente también dio su voz ante las embajadas en los diferentes países del mundo, de América, de África, de Asia, o de África o de Oceanía, y se volcó a integrarse en este movimiento para hacer escuchar su palabra y definir su posición, y desde entonces muchos hermanos y hermanas que hemos encontrado, otros que lo pensaron de otro modo, ya no los vemos, pero otros que nuevamente están acompañando este camino hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo proyecto de nación, de vida, no de muerte, pues nos volvemos a encontrar ahora en este primer festival del Mundial de la Digna Rabia, el cual nos da mucho gusto y que los saludamos con nuestro corazón, porque compartimos con ustedes lo mismo que ustedes con nosotros, en esa esperanza de la construcción de un nuevo mundo en el que quepan muchos mundos, pero como decíamos, tenemos que destruir el modelo globalizador neoliberal capitalista de muerte para que nuestro planeta o la madre tierra pueda seguir con vida.